El sol de San Jacinto caía como un castigo sobre las calles de tierra y las casas de adobe, un pueblo en el sur de Texas donde el honor familiar pesaba más que el alma de una persona. El calor hacía brillar los balcones de hierro forjado, testigos silenciosos de generaciones de promesas y secretos. En este lugar de belleza rústica y reglas no escritas, la casa del mayor Héctor era una anomalía, un bastión de oscuridad y silencio. Las ventanas permanecían cerradas, las cortinas corridas, como si la luz del sol fuera una intrusa en el santuario de dolor que él había construido a su alrededor. La casa, que alguna vez fue un símbolo de orgullo militar y servicio, ahora se sentía como una tumba, un reflejo perfecto del hombre que vivía adentro, atrapado entre los fantasmas de su gloria pasada y la cruda realidad de su presente. Dentro de esa penumbra, Héctor se movía en su silla de ruedas, una figura imponente incluso en su estado de derrota. Sus hombros anchos aún conservaban la postura de un soldado, pero su rostro estaba marcado por una amargura que había erosionado al héroe de guerra, dejando solo a un hombre cansado. El uniforme impecable que una vez definió su identidad yacía guardado en un baúl, reemplazado por ropas sencillas, casi descuidadas, que hablaban de una renuncia a la vida. Su mirada, antes llena de autoridad y comando, ahora vagaba sin rumbo por las paredes de su propia prisión autoimpuesta. La parálisis que lo confinaba a la silla era solo la herida visible. La verdadera herida, la que lo había paralizado por dentro, era la creencia de que ya no era un hombre completo, sino una carga, un recuerdo roto de lo que fue. Un golpe seco y firme en la pesada puerta de madera resonó en el silencio de la casa, un sonido tan ajeno que lo sobresaltó. Con un suspiro de fastidio, maniobró su silla hasta la entrada. Al abrir, el calor implacable del exterior invadió el frescor sombrío de la habitación. Allí, de pie en el umbral, estaba el señor Joaquín, un hombre de rostro curtido por el sol y la tradición, y a su lado, casi escondida detrás de él, una joven figura. Era su hija, Elena. Joaquín, sin cruzar el umbral, pronunció sus palabras con la formalidad de un contrato sagrado, una deuda de honor que finalmente se saldaba. Dijo que su hija, de apenas 15 años, estaba allí para servirle, para cuidar de la casa y de él. Héctor la observó, viendo solo a una niña asustada, una moneda de cambio en un mundo de hombres. Él esperaba lágrimas, el temblor de una joven arrancada de su vida, la sumisión forzada. Se preparó para el peso de su miedo, otro ladrillo más en el muro de su miseria. Pero Elena no lloró. En lugar de bajar la cabeza, la levantó y sus ojos, increíblemente profundos y serenos, se encontraron con los suyos. No había miedo en ellos, sino una calma y una determinación que lo desconcertaron. Con una voz suave pero firme, una voz que cortó la tensión y el silencio opresivo, ella pronunció las palabras que marcarían el inicio de todo. «Yo sé cómo cuidarlo, Señor. He esperado esto». La sinceridad de su declaración, la ausencia total de victimismo, lo desarmó por completo. En ese instante, una injusticia se presentaba no como una tragedia, sino como un destino aceptado. Historias como esta, sobre la fuerza que se encuentra en los lugares más inesperados, merecen ser contadas, y tu apoyo al suscribirte nos permite seguir compartiéndolas. Los primeros días de Elena en la casa fueron una sinfonía de pequeños cambios. Lo primero que hizo fue abrir las ventanas. Los gruesos cortinajes, pesados por el polvo y la tristeza, fueron descorridos, y la luz del sol de Texas, esa misma que Héctor había aprendido a odiar, se derramó sobre los muebles oscuros y el suelo de madera. El aire viciado y estancado comenzó a moverse, llevando consigo el aroma de las bugambilias del jardín que ella empezó a regar. Héctor la observaba desde su rincón, en silencio,
con una mezcla de irritación y una curiosidad que no sentía desde hacía años. Ella no hablaba mucho, pero sus acciones resonaban más que cualquier palabra. Cada gesto era deliberado, tranquilo, como si estuviera devolviéndole la vida no solo a la casa, sino a algo dentro de él que creía muerto y enterrado. Elena no veía la casa como una prisión, sino como un escenario familiar. Durante años, desde el balcón de hierro forjado de su propia casa, había observado la vida del mayor Héctor. Lo recordaba como un joven oficial, alto y erguido, con un uniforme que brillaba bajo el sol y una sonrisa que parecía prometer un futuro brillante. Ella era solo una niña, pero en su corazón había nacido una admiración pura, un amor platónico por el héroe del pueblo. Veía su partida a la guerra, el orgullo de su familia, y luego el silencio que siguió a su regreso. Para ella, el hombre en la silla de ruedas no era una versión rota del que se fue, era el mismo hombre, solo que ahora llevaba sus batallas por dentro, y ella, de una forma que ni el destino podría haber escrito, estaba allí para ayudarlo a pelearlas. Un día, mientras limpiaba el polvo de una vitrina, se detuvo frente a una medalla de honor. No la tocó con lástima, sino con reverencia. ¿Esta es por su valor?, preguntó con una voz suave, sin mirarlo directamente, dándole el espacio para no responder. Héctor, que esperaba la habitual compasión que tanto detestaba, se encontró desarmado por su genuino interés. Gruñó una respuesta afirmativa, pero ella no se movió. «Debe haber visto cosas muy difíciles», continuó ella. «Pero también debe haber salvado a mucha gente. Mi abuela decía que el valor no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él». Por primera vez, Héctor no se sintió como una reliquia en exhibición, sino como un hombre cuya historia importaba, y un pequeño fragmento del hielo alrededor de su corazón comenzó a derretirse. Pronto, el pueblo de San Jacinto comenzó a murmurar. Las miradas en el mercado se volvían afiladas cuando Elena pasaba a comprar víveres. Las vecinas cuchicheaban detrás de sus abanicos, tejiendo historias crueles sobre la niña comprada por el mayor lisiado. «Pobre criatura», decían unas, «una desvergonzada», susurraban otras. La veían como una víctima o una oportunista, nunca como una persona con su propia voluntad. La humillación de su padre, al entregarla, se transformó en un estigma social que ella ahora cargaba sola. Cada mirada era una pequeña piedra lanzada contra su dignidad. Pero Elena caminaba con la cabeza en alto, su serenidad una armadura impenetrable contra el veneno de la ignorancia. No les daba el poder de su dolor, eligiendo en cambio concentrarse en su propósito dentro de esa casa silenciosa. Las habladurías llegaron a oídos de Héctor, y cada palabra maliciosa era como sal en sus propias heridas. El apodo de «el mayor lisiado» resonaba en su cabeza, alimentando al monstruo de la autocompasión que tanto se esforzaba por mantener a raya. Se sentía egoísta, un villano que había arrastrado a una joven inocente a su propia oscuridad para aliviar su soledad. La culpa se manifestó en pesadillas. Una noche, los gritos de la guerra escaparon de sus labios mientras dormía. Revivía el caos, el fuego, el momento exacto en que su cuerpo se quebró. Se despertó bañado en sudor, con el corazón martilleándole en el pecho, para encontrar a Elena a su lado, sosteniendo un vaso de agua. Su rostro, iluminado por la luna, no mostraba miedo, solo una profunda y tranquila compasión. Ella no dijo nada, simplemente se sentó en una silla cercana y esperó a que los temblores pasaran. El silencio en la habitación era denso, lleno de las palabras que él no podía decir, y el dolor que ella parecía comprender sin necesidad de explicaciones. Fue en esa quietud, en esa vulnerabilidad compartida, que ella finalmente le confesó su secreto. «Yo no estoy aquí por una deuda», susurró su voz apenas audible. «Estoy aquí porque quise,
Me enamoré de usted en ese balcón mayor, mucho antes de todo esto. Lo veía pasar, tan lleno de vida. El hombre que regresó no es menos que el que se fue. Para mí, es más, porque sobrevivió. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación, desmantelando la imagen de hombre quebrado que él mismo había construido. Es increíble cómo el juicio de otros puede intentar envenenar algo puro. Si crees que estas historias de resistencia silenciosa deben ser escuchadas, tu suscripción nos da la fuerza para seguir contándolas. Para Elena, él no era un inválido, era un superviviente. Y esa simple distinción lo cambió todo. Por primera vez en años, Héctor se miró a través de los ojos de otra persona y no vio pena ni desprecio, sino admiración y un amor incondicional. Esa noche no volvió a dormir, pero no por las pesadillas. Se quedó despierto, observando la silueta de Elena mientras la luz del amanecer comenzaba a pintar el cielo, sintiendo como una posibilidad que había creído perdida para siempre comenzaba a germinar en las ruinas de su alma. La posibilidad de volver a vivir. La revelación de Elena, en lugar de traerle paz inmediata, desató una tormenta aún más violenta dentro de Héctor. ¿Cómo podía aceptar un amor tan puro cuando se sentía tan manchado por la guerra y la amargura? La diferencia de edad, su condición física, el juicio del pueblo, todo se convirtió en un arma que usaba contra sí mismo. Se convenció de que amarla era el acto más egoísta de todos, que la estaba condenando a una vida a medias, encadenada a su silla de ruedas. Comenzó a alejarla, no con crueldad, sino con una distancia fría y calculada. Le hablaba con formalidad, evitaba su mirada, y llenaba el aire con un silencio que era más doloroso que cualquier grito. «Tú mereces más que esto, Elena», le dijo un día, su voz áspera por el desuso y la emoción contenida. «Mereces un hombre joven, un hombre completo. Alguien que pueda bailar contigo en tu boda y correr con tus hijos en el jardín. Yo no puedo darte nada de eso. Solo soy un viejo soldado roto esperando a que el tiempo se acabe». Sus palabras estaban diseñadas para herirla, para hacerla ver la verdad de su situación y liberarla de la carga que él creía ser. Era un intento torpe y desesperado de protegerla. Un sacrificio nacido de su propio y profundo sentimiento de no ser digno. Cada palabra era una mentira que se decía a sí mismo, pero esperaba que ella la creyera. Hay momentos que lo cambian todo. Una sola frase que puede reconstruir un alma. Ayúdanos a seguir encontrando y compartiendo estos instantes de pura verdad, suscribiéndote al canal. Elena escuchó su discurso con la misma calma inquebrantable que la caracterizaba. No lloró ni suplicó. Simplemente lo miró a los ojos. Y en su mirada profunda no había decepción, sino una comprensión que lo trascendía. Dejó que sus palabras se asentaran en el aire entre ellos, que el dolor de su rechazo se manifestara y se disipara. Luego, con una sabiduría que parecía pertenecer a alguien mucho mayor, le respondió con una simpleza devastadora. «Usted cree que el amor se trata de bailar o correr. Yo creo que se trata de estar. Y yo estoy aquí. No voy a ninguna parte». Su respuesta no fue un desafío, sino una declaración de hechos. No estaba allí para salvarlo, sino para acompañarlo. Su amor no estaba condicionado a su capacidad física, sino anclado en la esencia del hombre que ella había admirado desde su balcón. Después de ese día, nada cambió en su rutina, pero todo fue diferente. Continuó cuidando de la casa, preparando sus comidas, leyendo el periódico para él por las tardes. Sin embargo, ahora sus acciones estaban impregnadas de una nueva determinación. Su presencia silenciosa se convirtió en un ancla para Héctor, un recordatorio constante de que su valor no residía en sus piernas, sino en su corazón, un corazón que ella, contra toda lógica y pronóstico, había elegido amar. La tensión en la casa creció, pero no era una tensión de conflicto, sino de anticipación.
Era el silencio de dos almas orbitando una alrededor de la otra, acercándose lentamente a un punto de colisión inevitable. Héctor luchaba cada día contra sus demonios, contra la voz que le decía que la dejara ir, mientras que otra voz, una que sonaba sospechosamente como la de ella, le susurraba que se permitiera ser feliz. Veía la fuerza de Helena no como la ingenuidad de una niña, sino como la convicción de una mujer. Y en esa convicción comenzó a encontrar la inspiración para librar una última batalla, la batalla por sí mismo, por el derecho a aceptar el amor que se le ofrecía tan libremente. El punto de quiebre llegó en una tarde bochornosa, cuando el sol caía oblicuo sobre San Jacinto. No fue un rumor susurrado, sino un frente unido de justicia autoproclamada el que se presentó en su puerta, liderados por el padre Miguel, el párroco del pueblo, y flanqueados por dos de las matronas más influyentes. El grupo representaba la conciencia colectiva de la comunidad. Llegaron con rostros graves y una determinación de acero, convencidos de que estaban allí para rescatar a una niña de las garras de un hombre roto y solitario. Héctor los recibió en el umbral, su silla de ruedas bloqueando simbólicamente la entrada. Helena se paró un paso detrás de él, no escondida, sino como un soldado en su puesto. El aire se cargó con la tensión de la piedad mal dirigida y el juicio disfrazado de preocupación. Una tormenta que finalmente había llegado para arrasar con el frágil santuario que habían construido. El padre Miguel, un hombre cuya autoridad emanaba más de su sotana que de su entendimiento, fue el primero en hablar. Su voz, untuosa y llena de una falsa compasión, llenó el silencio. Habló del escándalo, de la moral, del alma de una joven inocente en peligro. Mencionó la deuda de honor como una barbarie de tiempos pasados y sugirió que el lugar de Helena no era allí, sino bajo la protección de la Iglesia, quizás en un convento donde su virtud pudiera ser salvaguardada. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para avergonzar a Héctor, para recordarle su incapacidad y su dependencia, para hacerlo sentir como el monstruo que el pueblo ya había decidido que era. Durante todo el sermón, Helena no apartó la vista de Héctor. Su silencio, una muestra de fe inquebrantable que era más elocuente que cualquier defensa. Fue entonces cuando algo dentro de Héctor, algo que había estado dormido durante años, despertó. No fue la furia del soldado, sino la dignidad del hombre. Hizo rodar su silla un poco hacia adelante, obligando al grupo a retroceder un paso. Su voz, cuando finalmente habló, no era fuerte, pero resonaba con una claridad que cortó el aire denso. «Padre», comenzó, su mirada fija en el sacerdote, «usted habla de mi casa como una prisión, y tiene razón. Lo era. Durante años viví en la oscuridad, rodeado por los fantasmas de lo que fui, convencido de que mi vida había terminado en un campo de batalla a miles de kilómetros de aquí. Estaba más lisiado por dentro que por fuera. Era un hombre muerto esperando el entierro, y esta casa era mi tumba». Luego giró lentamente su cabeza para mirar a Helena y todo su semblante se transformó. La amargura se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad y una reverencia que dejó a los presentes sin palabras. Y entonces llegó ella, continuó, su voz ahora teñida de una emoción profunda y cruda. No llegó como una sirvienta o una víctima, llegó y abrió las ventanas. Dejó entrar la luz. No vio a un inválido, vio al hombre que se escondía detrás de las heridas. Su amor no me curó las piernas, padre. Me resucitó el alma. Se volvió hacia el grupo, su mirada barriéndolos a todos, y pronunció las palabras que definirían su verdad para siempre. Ustedes ven a un inválido y a una niña. Yo veo mi salvación y a la mujer más fuerte que he conocido. Ignorando las caras atónitas del sacerdote y las mujeres, Héctor se centró por completo en Helena. El mundo exterior, con sus juicios y sus reglas, se desvaneció.
Solo quedaban ellos dos en el universo. Extendió su mano, una mano marcada por la guerra y el tiempo, y ella la tomó sin dudarlo. «Elena», dijo, su voz ahora un susurro lleno de un peso sagrado. «Ya no te pido que me cuides, te pido que te cases conmigo, que construyas una vida a mi lado, no detrás de mí, solo si esa es tu voluntad». La pregunta flotó en el aire, una ofrenda de igualdad y respeto. Elena se arrodilló para quedar a su altura, su rostro sereno iluminado por una sonrisa radiante. Mirándolo a los ojos, pero con una voz lo suficientemente clara para que todos la oyeran, respondió: «Sí, Héctor, acepto». Su afirmación no fue una sumisión, sino un acto de poder, un sello final en un amor que había desafiado la oscuridad y ahora, finalmente, había vencido a las sombras. El sí de Elena, pronunciado con una claridad que resonó más allá del umbral de la casa, no solo selló un compromiso, sino que silenció a un pueblo. La boda no fue un gran evento social, sino una ceremonia íntima en el jardín que ella misma había revivido, bajo la sombra de las bugambilias. Solo unos pocos testigos, aquellos cuyas miradas no habían estado envenenadas por el juicio, estuvieron presentes. La casa del mayor Héctor dejó de ser una tumba para convertirse en un hogar. Las risas reemplazaron al silencio opresivo, y el aroma del café por la mañana se mezcló con el de las flores frescas que Elena colocaba en cada habitación. Ya no era el santuario de un hombre roto, sino el nido de un amor que había demostrado ser más fuerte que el honor, la tradición y la malicia. Héctor observaba a Elena moverse por los pasillos iluminados y entendía que la verdadera luz no venía del sol de Texas, sino del alma inquebrantable de la mujer que ahora era su esposa. Impulsado por un propósito que creía perdido para siempre, Héctor redescubrió al líder que llevaba dentro. Su silla de ruedas ya no era un símbolo de su limitación, sino el puesto de mando desde el cual orquestaba su nueva misión. Transformó el polvoriento puesto local de la VFW en un centro de apoyo para veteranos y sus familias, un lugar donde las heridas invisibles de la guerra podían ser discutidas y sanadas. Empezó un programa de mentoría para los jóvenes de San Jacinto, enseñándoles disciplina, estrategia y, sobre todo, el valor del honor verdadero, no el que se impone, sino el que se construye con acciones. Dejó de ser el ermitaño del pueblo para convertirse en su pilar. Los mismos hombres que una vez murmuraron a sus espaldas ahora buscaban su consejo, y los niños lo veían no como un inválido, sino como el mayor, un héroe que había ganado su batalla más importante allí mismo, en casa. Elena floreció a su lado, su serenidad transformándose en una fuerza tranquila y organizadora. Con el apoyo de Héctor, retomó los estudios que la tradición le había negado, devorando libros con la misma dedicación con la que había cuidado el jardín. Pronto, se convirtió en la administradora de los proyectos que iniciaron juntos. Su inteligencia y compasión eran el motor que mantenía todo en movimiento. No era la esposa del mayor, era su compañera en cada batalla y cada victoria. Juntos, establecieron una pequeña fundación para ofrecer becas a jóvenes sin recursos, financiadas con la pensión militar de Héctor y donaciones que empezaron a llegar. En ver cómo el amor puede construir un legado tan hermoso, nos recuerda por qué es tan importante seguir contando estas historias. Y si estás de acuerdo, tu suscripción nos ayuda a hacerlo posible. Su unión, nacida de una deuda, se había convertido en un regalo para toda la comunidad. Los años pasaron, tejiendo una pátina de paz sobre los recuerdos de la lucha. Una tarde, sentados en el porche, observaban a un grupo de adolescentes que practicaban ejercicios bajo la tutela de Héctor en el patio delantero. Ya no eran solo ellos dos. Su familia se había expandido para incluir a todos aquellos a quienes habían ayudado.
El balcón de hierro forjado de la casa de enfrente, el lugar donde una vez una niña soñó con un héroe, ahora parecía un simple adorno arquitectónico, un recuerdo lejano de un comienzo doloroso. Su amor ya no necesitaba de miradas a la distancia. Estaban juntos, lado a lado, compartiendo el mismo aire, el mismo sol, el mismo futuro. La casa, que una vez fue el símbolo de la oscuridad de un hombre, se había convertido en un faro de esperanza para todo San Jacinto, una prueba viviente de que las heridas más profundas no se borran, sino que se transforman en la fuente de la más grande fortaleza,